Ahora, si acá tuviera, por ejemplo, una diferente base en esta de acá, tendría que multiplicar a esta otra base también por el coeficiente 3 y voy a tener una mayor base, ¿no? O sea, lo que voy a conseguir es esto, ¿no? Eso, una base mucho más grande. Así, todo eso es 30. Ahora, estas dos bases que están separadas, ¿qué hago? Lo junto, ¿no? Es como si yo con mi mano empujara de acá y empujara de acá, y todo esto lo voy a unir, se me va a quedar así. Esas dos juntas, me van a quedar así juntas. Luego, esta otra va a tener la misma base que es 30 y la altura igual va a ser la misma. ¿Ya? Ahora, este coeficiente ustedes lo pueden hacer para cualquiera de las dos dimensiones, o sea, pueden multiplicárselo a la base, o si quieren se lo multiplican a las alturas, pero si lo hicieran a las alturas le quedaría diferente, ¿no? Mejor es siempre trabajenlo con la base. Entonces acá, esta nueva base es 2, ¿no? Se están sumando 1 más 1, 2. Como esto ya es bronce, no le multiplican por nada ya es bronce. Todo lo están convirtiendo, todo esto ya es bronce. Esto dejó de ser aluminio y se convirtió en bronce, ¿ya? Y todo esto es 30. Es 30 nuestra nueva base. Todo esto es 30. Acá las alturas se mantienen constantes. Y esta es 2 dímetros, ¿ya? Así me quedó la sección. Entonces, hallemos, ¿ya? Hallemos. Vamos a poner acá figura. Figura, base, altura, ¿qué más hay? Área, A sub I por Y sub I, ¿qué más? Inercia, Y sub I, inercia con respecto a la línea neutra, ¿ya? Todo eso. ¿Cuántas figuras tenemos? Una. Falta Y. Sí, Y sub I nos falta. Y sub I, A sub I por Y sub I, inercia respecto a la línea de sub I. La pequeña. Sí. Ahora, ¿cuántas figuras tenemos? 1, 2, 3 figuras. Esta va a ser mi figura 1, esta va a ser mi figura 2 y mi figura 3. ¿Ya? Sí. Entonces, acá, la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Voy anotando los datos. Entonces, la base de la figura 1 es 30. ¿Y la altura? 10, ¿no? Sí. 10 es la altura. Luego es 2 es la base y la altura es 8. La base es 30 nuevamente y la altura 4. Aquí encuentro más feo, ¿no? Ahí, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo el área? 300. Base por altura, ¿no? Porque es rectángulo. Entonces, acá me sale 300. Acá, 16. Acá, 120. 120. Ahora, Y sub I. ¿Qué es Y sub I? A ver, se preguntarán ustedes. Se supone que yo acá voy a manejar un sistema de coordenadas justamente acá. En la base. X. Ya, así. Y sub I viene a ser las alturas. Lo primero que hago es ubicar centros de gravedad de cada figura, independientemente. Este es su centro de gravedad en Y de esta figura. De esta otra figura es acá a la mitad y de esta es acá a la mitad, ¿no? Esos son sus centros de gravedad de las tres figuras. Y sub 1 vendría a ser la distancia de acá La base. hasta acá. Esto es Y sub 1. Y sub 2 es esto. Y Y sub 1 vendría a ser esto. Bueno, Y sub 3 es esto. ¿Ya? Y sub 3, Y sub 2, Y sub 1. Son esas distancias solamente, ¿ya? Entonces, vamos anotando a ver. Y sub 1, por ejemplo. Bueno, primero empecemos por Y sub 3, ya que es de la parte de más abajo. Y sub 3 vendría a ser a la mitad 2, ¿no? Entonces, luego Y sub 2 vendría a ser esta otra mitad, o sea, sería esto. Yo sé que a la mitad va a estar acá. La mitad de 8 es 4, ¿no? Entonces, Sí. 4 más 4, 8. Y luego sería la altura total y la mitad de arriba es 5, ¿no?
O también puedo hacer 4 más 8, 12, más 5, porque acá la mitad es 5 por ambos lados. ¿Cuánto va a ser? 17. ¿Ya? O sea, acá primero hallo área total. Y luego acá hagan el producto 300 por 17, 16 por 8, 120 por... 435. Acá 240, acá no sé cuánto sale. 5.000. 5.000. Y al segundo. Y también lo suman esto. Hagan la resultante de estas dos. Entonces, para hallar el centro de gravedad, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es usar esta fórmula. 430. Esta de acá. Y sub G, que también le llamamos C sub I, C cara inferior, es la sumatoria de A sub I por Y sub I dividido entre el área total. Con esta fórmula yo hallo el centro de gravedad de toda la figura. Entonces, ese centro de gravedad que yo voy a hallar, justamente por ahí pasa el eje neutro. ¿Ya? Al hallar el centro de gravedad, estamos hallando el eje neutro. ¿Cuánto sale? A ver, acá el resultante, ¿cuánto sale? 400. Sí. Ya, ¿y la otra? 5.468. Entonces, ¿qué van a hacer? Fíjense que esto es A sub I por Y sub I. ¿Y esto qué vendría a ser? La sumatoria de A sub I por Y sub I, ¿no? Hacen la división. 5.468 dividido entre el área total que vendría a ser 436. No sé cómo se llama. 12.54 centímetros. Entonces, el centro de gravedad está a 12.54. Fíjense, esto es 4 más 8, 12. Entonces, el eje neutro está acá encima, ¿no? Acá lo vamos a poner así. Y con rojo. Está por acá. Por ahí está el eje neutro. ¿Ya? A una distancia de ¿cuánto? De 12.54. ¿Ya? Eso es C inferior. Si quieren calcular el C superior, ¿qué es esto? C superior. ¿Cuánto va a ser? La altura total Menos el 12. menos 12.54. ¿Cuánto va a salir? Sería 18, 30, ¿cuánto? 22 menos esto. ¿Cuánto? Sí, tiene que ser 46. ¿Sale eso? ¿Cuánto sale 22 menos 12.8? Está bien, está correcto. ¿Ya? Estos son los datos que encontramos. Entonces, este vendría a ser el eje neutro, o también como le llaman línea neutra o eje neutro, lo mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hallar las inercias de cada figura. ¿Cómo hallo estas inercias? Base Por altura al cubo dividido entre 12. Fíjense que acá ya tenemos la base de la figura 1, todos los datos de base y altura de la 1, de la 2 y de la 3. O sea, lo único que hago es aplicar esta fórmula y ir anotando, ¿no? 2.500. Ahora, estas inercias que acabamos de hallar han sido halladas con respecto a su propio centro de gravedad. O sea, esa inercia es esta de acá. Esta otra inercia es con respecto a su centro de gravedad. Pero yo necesito la inercia total que es con respecto al eje neutro. ¿Ya? A esto le llamo ILN, o sea, la inercia de toda la figura y con respecto a este eje neutro, ¿no? ¿Qué hago para hallar eso? Voy a utilizar esto. Inercia con respecto al eje neutro es así. El teorema de los ejes paralelos, ¿no? Que me dice que si yo tengo una inercia cualquiera, ¿no? Unas inercias cualquiera, inercia 1, inercia 2, inercia 3, si yo la quiero trasladar a otro eje, ¿no? Otro eje que tiene que ser obviamente paralelo. Entonces lo que yo tengo que hacer es sumarle el área de esa figura, ¿no? Y la excentricidad de esa figura al cuadrado. Entonces,
A eso le llamamos D sub i, son las excentricidades o las distancias desde, por ejemplo, esto que es la figura 1, que es la distancia desde el centro de gravedad de esa figura hasta el eje neutro. A eso le llamamos D sub 1. Ahora, de la figura 2 sería esta distancia, la distancia de acá del centro de gravedad de la figura 2 hasta el centro de gravedad de toda la figura o el eje neutro sería D sub 2. Y lo mismo con la figura 3, ¿no? La distancia de acá hasta acá, eso le llamo D sub 3. Entonces, para hallar estas excentricidades hay una fórmula que siempre se cumple. ¿Ya? Vean, vamos acá. D sub i es igual a C sub i menos Y sub i. ¿Ya? Es el valor absoluto. A ver, veamos si se cumple, ¿no? Por ahí no se cumple. Por ejemplo, probemos con esto de acá. D sub 3. ¿Cómo me va a dar D sub 3? Se supone que yo tengo que hacer la resta de Y sub i, que es esto, ¿no? Y sub 3 es esta distancia. Y sub 3. Esto menos todo esto que es C sub i, ¿no? Todo esto. Me va a quedar esta distancia, pero en negativo, ¿no? Pero como está en valor absoluto, me queda positivo. Y lo mismo con esto de acá. Por ejemplo, C sub i, ¿no? Sería esto, todo esto de acá. Eso es C sub i. C sub i. Si yo quiero hallar el D sub 2 de la figura 2, o sea, lo que yo tengo que hacer es a D C sub i le resto toda esta distancia que es Y sub 2, ¿no? ¿Y qué me queda? D sub 2. ¿Se cumple, no? También por la parte de arriba. Ahora, esta parte de acá ustedes lo pueden hacer si quieren así o si quieren al revés. No pasa nada. Le pueden poner Y sub i menos C sub i. Se va a seguir cumpliendo porque está en valor absoluto. O la parte de arriba, por ejemplo, si ustedes hacen esto C sub i menos Y sub 1, le va a quedar esta pequeña parte como negativo, ¿no? Entonces, como es en valor absoluto, le queda positivo. ¿Ya? Se cumple. Entonces acá, a ver esa resta. 12.54 menos Y sub 3. A ver, empecemos de acá. 12.54 que Y sub C inferior menos 17 me da el D sub i de la primera figura. 4,46. Ahora el otro. 10,54. Ya, así. Entonces ya tengo los D sub i de cada figura. Ahora lo único que me resta es, o que me queda es hallar la inercia con respecto al eje neutro, pero de cada figura independientemente, ¿no? O sea, voy a trasladar esta acá, voy a trasladar esta acá y esta otra que está arriba para abajo. ¿Qué hago? Utilizo la fórmula, no tengo inercia, que es esta, le sumo el área y le multiplico por 4.46 al cuadrado. Y así voy aplicando esta fórmula para cada figura. Y acá voy a tener las inercias. 8.467,48. ¿Y la otra? Ya. Yo creo que me vaya sumando estos valores. Sí. 490. Eso. Eso, ¿no? 13.494.24. 99. 90,99. 90,99.
90, 90. 91. Ya 91. ¿Cuánto sale la sumatoria de todo eso? $22,000 y algo, ¿no? 340, no, 373. Suma. 22.373. 22.373,6 6. centímetros cuartos. Esa es la inercia. Entonces, todo esto que hicimos es para hallar esta inercia. Esta es la inercia total, esta de acá, de toda la figura con respecto a este eje neutro. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a hallar las tensiones internas de flexión y tensiones internas de corte. No nos falta encontrar No, porque eso es cuando ya hallamos tensiones internas. ya. Sí. A ver, hasta acá, ¿tienen preguntas? ¿O todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo seguir con la explicación? ¿No? Vamos a borrar esa parte de allá. Sí. Ya. Por si acaso vamos a sacar una fotito. Después nos hacemos una grupal. Una consulta, dice. ¿Sí? Mira, me perdí cuando me explicaste de la integral para sacar el x1. ¿Por qué sale x al cuadrado? ¿Acá? Ajá, no arriba. Ajá, ahí. ¿Acá? ¿Por qué sale x al cuadrado? ¿Por qué sale aquí al cuadrado? No, pasa que es por lo siguiente. Si yo quiero hallar, por ejemplo, el área de una figura, ¿no? Con una función cualquiera, porque esto es y f de x, lo que yo hago para hallar el área es integrar esa función desde un límite 1 hasta un límite 2, digamos, de 1 hasta 2 de la función f de x, o bueno, de la función y, ya, esta es la función y por el diferencial de x, ya, así. Ahora, esto es solamente para hallar su área. Si yo quiero hallar su centro de gravedad, ¿no? ¿Dónde se ubica esa fuerza, digamos? ¿Dónde se ubica esa área? ¿Dónde se ubica? Lo que yo hago es multiplicarle a esa área por un x, pero ese x vendría a ser la distancia de acá, desde el inicio, desde el punto 1 hasta esto, x, ¿ya? Entonces, como yo le estoy multiplicando por una función x, ¿no? Al área, acá también lo que yo tengo que hacer es, desde 1 hasta 2, le tengo que multiplicar a la función por otra x, la misma x, por el diferencial del área. Entonces es por eso que en este lado me queda r, que es área, por x. Como ya tengo x, le pongo x sub 1, ¿no? Porque esa x sub 1 indica esta distancia solamente desde el punto inicial hasta acá. Entonces, a la ecuación, como me quedó y por x, le tengo a esta y, le tengo que multiplicar por otra x. Por eso acá me queda 14.400 por x. Y acá, como ya tengo una x, me queda por x al cuadrado. Y esa función integro nuevamente. Ahora, una cosita, ¿no? Si yo quisiera hallar el centro de gravedad de esta figura, por ejemplo, o de esta, lo único que me queda, ¿no? Después de tener esta ecuación es esto me va a quedar. La integral de esto, y a esto le divido por el área que me queda x. Así calculo centros de gravedad con integral. ¿Ya? A ver, hagamos ahora las tensiones internas. Vamos a comenzar acá. Ya puedo borrar esto, ¿no? Sí. Por si acaso. La reacción. Ya. Y creo que esto también lo vamos a borrar. Primero tengo el eje 1, luego ¿qué eje tengo? El eje neutro, ¿no? Cada rayita es un eje.
el eje neutro o la línea neutra. Luego, ¿qué me toca? Ahora, cuando yo tengo acá, ¿no? En un punto intermedio, ¿no? Un eje, siempre voy a tener un superior y un inferior. Siempre que yo tenga dos bases. Por ejemplo, si yo analizo en este eje 2, por la parte de arriba tengo esta base de acá, que es 30. Pero si yo analizo para la parte de abajo del eje, tengo otro eje, otra base, ¿no? Entonces, ahí, como hay un cambio de base, voy a poner 2 superior y 2 inferior. inferior. C. ¿Qué más? El eje C. Luego tengo, 3 superior. 3 inferior. 4. luego solamente 4, ¿no? Porque 4 tiene una sola base. Así. Ahora acá voy a anotar el momento. Fíjense que acá el momento está, ¿cómo está? En kilogramos por metro. Yo lo tengo que convertir a centímetros. Para eso lo multiplico por 100. Y eso me va a quedar así. Acá vamos a poner 1585. Y si lo multiplico por 100, esto me va a quedar, la coma recorre, ¿no? Y me queda así. Sí. Me queda con 158.514. ¿Ya? Multiplico por 100 y esta coma se elimina, ¿no? Recorre 2 lugares, 2 ceros. Y me queda así. ¿Ya? Esto es para todo esto. Ahora, el eje neutro, perdón, la inercia con respecto al eje neutro, ¿cuánto vale? Meditan, por favor. 22.373,6. ¿Ya? Así. Entonces, ahí, por eso. A ver, acá, para que no nos perdamos. Ya. Entonces, el C, ¿qué indica C? C es la distancia desde el eje neutro hasta donde yo quiero hallar la tensión. Son esas distancias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar la tensión en 1, ¿no? En el eje 1, la distancia vendría a ser esta, ¿no? De acá hasta acá. ¿Cuánto vale esa distancia? Fíjense, es C superior, ¿no? ¿Vale? 9.46. 9.46, ¿ya? Ahora, acá vamos, para ayudarnos, vamos a anotarnos esto. 22. Acá sabemos que esto es 10, sabemos que esto es 8, sabemos que esto es 4. Y además sabemos que este elemento diferencial está a 2 centímetros de esta parte. ¿Ya? Sí. Ahora, acá sabemos que 9.46, ¿no? 46. 12. Luego, ¿qué más tenemos? Abajo, 12. Acá es 0, ¿no? Porque ya estamos en el eje neutro, es 0. Luego en la parte 2 superior, en esta parte, ¿cuánto es la distancia esa? ¿Cuánto es esta distancia? De acá hasta acá. Pues sería 10 menos 9.46. ¿Cuánto? Ya, 0.54. Luego, si yo quiero hallar, esto va a ser para ambos, ¿no? Para 2 superior y para 2 inferior. Exacto. Ahora, para el eje C está más abajito. ¿Cómo hallo esa distancia? Fíjense que lo que yo conozco es esto de acá. C inferior que es 12,54. 12.54. Entonces, si a 12.54 yo le resto esta total. ¿Y esta cuánto vale? De acá para abajo vale 12, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale? A ver, no, en C estamos hablando, ¿no? En C sería 12.54 menos esto que es 6, ¿no? Porque dijimos que estaba a una altura de 6 centímetros. 6.54. Exacto. Ahora, en 3, ¿cuánto va a valer en 3? Va a ser C inferior menos esta distancia, que es 4 centímetros. Entonces va a ser ¿cuánto? 8.54, ¿no? Y ya la distancia total, ya después para el eje 4, 12.54. Ahora con eso, ¿qué van a hacer? Van a hallar las tensiones equivalentes ustedes. Aplicando esta fórmula, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es, van a hacer lo siguiente, para que hagan el cálculo súper rápido, lo que van a hacer es guardar un valor. Fíjense que esto es constante, ¿no? Para todo. Esto es lo constante. Entonces, eso lo guardar
en A, por ejemplo. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la división de 158, 514 dividido entre 22, 373.6. Le dan igual y lo guardan en A, por ejemplo. Y ahora lo único que les queda es multiplicar ese coeficiente A por cada uno de estos valores. Y así van calculando todo, ¿no? Por ejemplo, 9.46, yo sé que la tensión va a ser 67.02. Este va a ser 0. Luego, si lo multiplican por 0.54, fíjense lo rápido que hace. 3.83. Acá igual 3.83. Luego, si lo multiplican por este otro valor, le va a salir 46.33. Y lo multiplican por este otro, va a ser 60.5. Y si lo multiplican por 12.54, va a ser 88.84. Fíjense lo rápido que yo lo hice. Solamente guardando ese valor, multiplicándolo luego por este valor C, ¿no? En vez de que estén reemplazando cada vez y cambiando, es mejor eso. Eso le va a dar mayor velocidad. Ahora lo único que les resta hacer es, vamos a borrar esto ya lo tienen en foto. Estos son las tensiones equivalentes solamente. Como nosotros lo que hicimos fue, fíjense, transformar de un material aluminio a un material a bronce, todo, ¿no? Estas tensiones que hallamos con esta nueva sección están halladas como si esto fuera bronce, pero yo lo tengo que volver a tensiones de aluminio. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a multiplicarle por este coeficiente de transformación 3. Es como si yo primero, para encontrar las tensiones, yo lo convierto a aluminio, ¿no? Y con este mismo lo vuelvo a convertir las tensiones que yo calculé a tensiones de aluminio. O sea, lo primero lo convertí a bronce y luego lo vuelvo a convertir a aluminio, pero ya las tensiones ya. Entonces, acá, ¿a dónde le afecta eso? Todo lo que transformé fue esto, ¿no? Esta parte de acá y esta parte de acá. Estos dos son los que yo he transformado. Estos dos materiales. Entonces, todas esas tensiones que me dan de ese material o de esa sección, le tengo que multiplicar por n. Entonces, por ejemplo, esta parte, la tensión en 1, sí le afecta, ¿no? Lo multiplico por 3. La tensión en el eje neutro, sí le afecta. Lo multiplico por 3. La tensión en 2 superior, sí le afecta. Lo multiplico por 3. Ahora, ¿la tensión en 2 inferior será que le afecta? No. Entonces, lo multiplico por 1, ¿no? Luego, por 1 también en C. Y en 3 superior, por 1 también porque no le afecta, ¿ya? Esta base de arriba ya era bronce ya. Pero la 3 inferior sí es aluminio, ¿no? Lo multiplico por 3 y también la última por 3. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Multiplican esta tensión que le salió por 3 y le va a dar la tensión real. Y así, ¿ya? ¿Cuánto le sale? A ver, vayan multiplicando cada tensión. Ya sale 201,06. Ahora, esta otra, 36.7, igual, 7 y algo va a ser, o quizás 8. Sale 11,49. Ya, ahora esta otra de acá, 181.5, ¿no? Sí. Y la última, 266. ya, entonces todo esto es, ¿en qué? Por centímetro cuadrado. Entonces no se olviden ustedes, a cada una de estas variables que ustedes le tienen que poner sus unidades, porque el ingeniero lo ve sin unidades y le da un mensaje. Le ponen centímetros a la cuarta acá C en centímetros, acá esto ya es, como ella es tensión, le ponen centímetros, los kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es un valor adimensional, entonces no tiene dimensiones. Y así, ¿ya? Y estos valores se mantienen, ¿no? Porque ya es de bronce ya. Entonces, ¿cómo lo van a graficar ustedes? Esto ustedes lo pueden diagramar, ¿no? A ver, lo vamos a diagramar acá. Sí, Sí, está bien. ahí. Tienes que entrar a YouTube. Ya.
acá, digamos que es así, negativo es, creo que es a este lado así, Positivo es, ¿no? Trae positivo. así es, ¿no? No, al otro lado. Al otro lado. Sí. Al otro lado. Está bien el pero ahí era positivo arriba. El de nosotros es, sí, es así. Ah, está bien. Está bien, me están haciendo dudar. Ya, es así. Así es el diagrama. Pues la parte de abajo es positivo y la parte de arriba es negativo. Ya. Siempre que ustedes tengan momentos, este tipo de momentos, ¿no? O sea, momentos positivos, esta pendiente va a ser pendiente negativa. O sea, pendiente negativa es así. Y pendiente positivo es. A ver, esto es pendiente positivo, ¿no? Creo. Este es pendiente negativo. Sí. O sea, el sentido del signo tenía que ser positivo arriba. Ah, ya. Ahí es positivo. Entonces al revés. No, está bien la diagrama. Arriba es positivo. ¿Eso me decís? Sí. Creo que así nos Sería enseñó. como la base sería negativa, ¿no? Un momento negativo. De izquierda a derecha. Sería. Está bien solo que sea de izquierda a derecha. Ya, este es el eje. Y en esta parte de acá es lo positivo, dicen ustedes, ¿no? No, lo negativo. Ah, es lo negativo. Ya, y esto es lo positivo. Entonces, si esto es así, sería ahí. Ya, así. Ya. Está correcto así. Sí, me acuerdo, es así. Entonces, esto es negativo y esto es positivo, ¿ya? Así van a ser. Entonces, esa es la primera tensión que encontramos. Ubicamos el eje neutro, es este de acá. Entonces, va a venir así la tensión equivalente. Ahí, ¿ya? Donde esto se comprime y todo esto es positivo. Esa es la tensión equivalente. Ahora, ¿qué pasa con la tensión real? Ahí sí cambia, ¿no? La tensión real va a ser diferente. Fíjense acá, menos 201.06. Entonces esa tensión viene a ser, Izquierda. espero que raye esto, más grande que esta. Viene ahí. Ahí. Luego esta va a pasar directamente por el eje neutro. Y esta otra de acá es mayor que esta, fíjense. Entonces sigue con la misma pendiente. Ahí. Es más grande que esta de acá. ¿Ya? Luego, pero esa tensión es en 2 superior. Fíjense, en 2 superior. Y en 2 inferior ya se queda con 3.83, ¿no? Acá ya quedan con 3.83. Entonces, de acá Ajá. baja ahí Sí. a 3.83. Luego, esa pasa a 46.33 33. y se va a 60 puntos hasta acá. Viene así. Ahí. ¿Ya? Y luego, este 60.5 de acá, 60.5 y esto es 46.33. En 60.5 es en 3 superior, pero en 3 inferior nuevamente se dispara el valor a 181. Entonces de acá se vuelve a disparar a 181 y luego tiene su valor máximo en 266 en 4 en la parte de abajo, así. Viene ahí. Y luego acá. Entonces, todo esto es positivo y esto es negativo. Ese es el diagrama de tensión real, ¿no? Tensión de fricción real. Ahora ustedes obviamente le tienen que poner su valor acá, cuánto vale la tensión, acá en cada línea, con sus unidades. Acá igual le ponen su valor, ¿no? Así. Acá le ponen Menos 201.06 y luego acá le ponen 11.49 con sus unidades, hermano. Luego le ponen acá en la parte 3.83 y así le ponen los valores a cada uno, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora vamos con las tensiones de corte. El momento estático en 1 siempre es 0, ¿ya?
momento estático en 1 es 0. Y ocurre lo mismo con este 4, ¿no? Porque por debajo de 4 no hay ningún área, entonces es 0 el momento estático en 4. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que tenemos que hallar es el momento estático en el eje neutro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Como yo estoy en el eje neutro, yo tengo que fijarme qué área hay por encima de esto, ¿no? Entonces, el área que se encuentra por encima es esta área de acá. Esto que estoy achurando, ¿no? Esa área me genera un momento. O sea, el momento estático es el área por la distancia desde el centro de gravedad hasta acá. ¿Qué le llamábamos a esta distancia? De sub i, ¿no? En este caso, de sub i le llamamos. ¿Ya? Entonces vamos a hallar esta área. Yo sé que esto es 30, ¿no? Y la altura es 9.46. Hago eso acá. Acá vamos a poner momento estático es igual a área por d sub i. Entonces, acá momento estático en línea neutra es igual a ¿cuánto? 30, que es la base, por la altura ¿cuánto es? Sobre 2. ¿Sí? Y cuadrado sobre 2, ¿ya? Porque la distancia va a estar a la mitad de eso, ¿no? Por eso le pongo el cuadrado sobre 2. Luego, ese valor lo calculo, ¿no? Eso es por la parte de arriba. Ahora, por la parte de abajo tengo que ir hallando desde la parte inferior y voy subiendo, ¿no? Cada vez. Entonces, ya sé que en 4 es 0. Ahora me toca hallar en 3, ¿no? En 3 va a ser esta área. Cuando yo estoy por encima del eje neutro, yo tengo que tomar en cuenta las áreas que están por encima. Ahora que yo estoy por abajo del eje neutro, yo tengo que tomar en cuenta las áreas que están por debajo de este eje. O sea, esta área me genera momento estático con respecto a el eje neutro. ¿Ya? Es como si yo lo veo en perfil, ¿no? Esta parte sería los 10 centímetros. Luego esta otra parte sería los 8 centímetros. Y esta otra parte sería los 4 centímetros. Ya, estoy viendo en corte. Y fíjense, toda esta área me genera, o sea, este es el eje neutro, ¿no? O sea, de todo este achurado me genera, hay una fuercita que es el momento estático, que sería la fuerza esta de área por su distancia. Y luego tengo que hallar también de cada uno de estas áreas. Entonces, de este eje que es el 3, está por debajo, ¿no? Entonces, acá me genera una fuercita y por su distancia hasta el eje neutro me genera otro momento estático. Luego, hallo de este eje que está de todo esto, el área de esto, por su distancia a esta, hallo el momento estático. Pero tiene que ser todo lo que está por debajo de este eje. O sea, tengo que sumar este más este y recién tengo el total de este, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo uno por uno. Hagamos primero el del eje 3. El del eje 3, el área vendría a ser base, que es 30 por la altura 4, ¿no? O sea, momento estático en 3. Acá es igual al momento estático 4 es 0, ¿no? Acá el momento estático en 3 va a ser el área, que es 30 por la altura 4. Y el momento la distancia no vendría a ser de acá, de este punto hasta el eje neutro. Esa distancia lo tenemos, ¿no? Fíjense, es esta distancia de sub 3, ¿no? Desde este centro de gravedad hasta acá. Eso lo sacamos de la tabla. 4,54. ¿Cuánto es? 10.54. Acá lo multiplicamos por esa distancia que es 10.54. A ver, ¿cuánto sale acá? Sale a por ahí. Luego vamos a poner Sale 1264,8. 1264.8. Entonces, los momentos estáticos los tenemos que hallar para cada eje. Entonces, después del eje 3 le sigue el eje C, ¿no? Entonces, tengo que hallar el momento estático para ese eje. Entonces, lo que voy a hacer es, fíjense, creo que este es azul sirve. Acá, por acá está pasando el eje. Entonces, tengo que hallar esta área, ¿ya? Hallo esa área y la distancia desde este centro de gravedad hasta el eje neutro, ¿no? Entonces, como yo no conozco esta área, ¿no?
No está en mi tabla eso. Yo sé que esta alturita, ¿cuánto es? 2 centímetros. También sé que esta base es 2 centímetros. 2 centímetros. Ya sé cuánto es el área. Ahora, yo necesito calcular la distancia desde el centro de gravedad de esta nueva figura hasta dónde? Al eje neutro. Entonces, ¿cómo la calculo? Yo sé que acá a la mitad va a ser a 1, ¿no? Y más esto que es 4, todo esto es 5, esta parte de abajo. Entonces, ¿cómo hallo el centro de gravedad de acá para arriba? A 12.54 le resto esta parte de abajo que es 5. ¿Cuánto me va a salir? 7.54, ¿no? Esto es 7.54. Y así hallo. ¿Ya? Entonces, el momento estático, como les dije, es tomar en cuenta toda el área que está por debajo. O sea, como yo ya tengo el momento estático del 3, que ya lo puse acá en la ecuación para calcularlo, lo único que voy a hacer es sumar este momento estático a este nuevo que hallé, ¿no? Y así tengo el total en C. Entonces, vamos a poner. Acá el momento estático en 2 va a ser momento estático en 3, ¿ya? Que ya lo tengo, momento estático en 3, más la nueva área que tengo es 2 de altura por 2 de base y su distancia es 7.54. Entonces, ustedes tienen que sumar, ¿no? Todo esto más esto. ¿Ya? O sea, se van a dar cuenta que a medida que ustedes se vayan acercando al eje neutro, van tomando más áreas a su paso. Entonces, el momento estático se va haciendo más mayor cada vez. ¿Ya? Después de hallar eso, nos queda solamente en 2. Entonces, en 2, ¿qué puedo hacer? En 2 puedo terminar de hallar esta área, ¿no? Puedo terminar de hallar esta área, ¿ya? Y sumárselo a C. O si quieren, usamos los valores que tenemos en tabla, o sea, vamos a hallar directamente todo esto. Si quieren, podemos hallar el momento estático de toda esta área, ¿ya? Y se lo sumamos a 3 por cualquiera de los dos lados. Nuevamente les repito, para hallar el momento estático en 2, como ya tenemos, ¿no?, el momento estático en C, podríamos terminar de hallar esta área que nos queda hasta el eje C. Pero si no queremos, porque vamos a tener que calcular otra altura y otro eje, ¿no? Podemos hallar el área de la parte central, ¿no?, de toda la parte central y sumárselo a 3. Y ya no tomar en cuenta lo que está en 2, bueno, en C, ¿no? Vamos a hallar eso, ¿ya? Vamos a hacer directamente en 2. Entonces, fíjense que el área central que yo tengo, esta parte central, sería 8 la altura y la base es 2, ¿no? Entonces, el momento estático a ver, esto es en C, ya, esto es en C, y esto es en 2. Acá va a ser el momento estático en 3, a eso le sumo el área central que va a ser 2 de altura por 8, bueno, 2 de base por 8 de altura, y como el área central es esto, el D sub I vendría a ser D sub 2, ¿no? Y D sub 2, ¿cuánto vale? 4.54. Ya, entonces directamente eso. Ya, eso es una de las soluciones, ¿no? La otra es que yo, en vez de sumarle el momento estático 3, utilice el momento estático 2 y tenga que calcular el área que le queda, digamos. O sea, yo lo veo más sencillo digamos, para no estar calculando otros valores. ¿Cuánto sale este ahora? El 3. 1294,96. Ya 1294.96. Y el otro, este otro de abajo, 2000 y algo le va a salir, me imagino. ¿Cuál sería el momento estático en C? Este es en C. No, abajito. Este es en 2. Ahí. No, por eso les digo, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es, a ver, así está la figura. Tenemos así. Ya. Y acá tenemos el eje 2. Y acá tenemos el eje 3, el eje C, y este es el eje 3, ¿no? Nosotros habíamos encontrado el momento estático hasta C, que es todo esto más esto, ¿ya? Esto es el momento estático en C. Ahora, para hallar el momento estático en 2, yo lo que puedo hacer es hallar el momento estático solamente de esta parte y sumar lo que hay en C. Pero otra cosa que yo puedo hacer es hallar el momento estático de todo esto, ¿no? De todo esto, pero ya no le tengo que sumar C, le tengo que sumar 3
para completar esto. O sea, con esto hallo el momento estático de esto y también de esto. ¿Ya? Es más fácil así, ¿por qué? Porque el D sub I de esta figura completa ya lo tengo en tabla, ¿no? Si yo quisiera usar el momento estático en C, tendría que trabajar solamente con esta parte de acá. Entonces, tengo que hallar esta nueva altura y también tengo que hallar esta nueva excentricidad de acá hasta el eje neutro, ¿no? O sea, tendría que hacer este trabajo de hallar estos dos datos si es que usara el momento estático en C. Como yo quiero usar los datos que tengo en tabla, directamente uso todo esto de acá, que ya lo tengo en tabla, el D sub I, y le sumo el momento estático en 3, digamos, me va a salir lo mismo. ¿Cuánto sale ver? A ver, esta parte de acá les quedó claro, ¿no? No sé si alguien no le entiende porque lo vuelvo a explicar. ¿No le entendiste? Ya, vamos a hacerlo de nuevo, a ver. Voy a tratar de explicarlo de una forma diferente. Con dibujito. Ya. Vamos a hacerlo desde el principio. Los momentos estáticos se toman en función del eje neutro. Este es el eje neutro, este de acá. Entonces, el momento estático es el área por la distancia hasta el eje neutro. Entonces, si yo quiero hallar el momento estático en 3, tengo que hallar esta área, ¿no? Y a esa área le tengo que multiplicar la distancia desde este centro de gravedad, ¿hasta dónde? Hasta el eje neutro. Ese es un momento estático. Ahora, por teoría, el área que yo tengo que tomar en cuenta es toda el área que se encuentra por debajo de este eje. Si yo quisiera hallar el momento estático en C, obviamente el área a tomar en cuenta es todo lo que está por debajo de C. Eso incluye esto de acá y también esto de acá. Entonces, fíjate que como en un principio hallamos el momento estático en 3, ¿no? De esta parte de acá. Para hallar en C, lo único que tengo que hacer es hallar esta parte de acá y sumarle al momento estático que ya hallé en esta parte de abajo. Por eso es que acá hicimos, ¿no? El momento estático en 3, ya lo tenemos calculado. Ahora, para hallar el momento estático en C, lo único que hice fue multiplicarle este momento estático, bueno, sumarle este momento estático que es un cuadradito, ¿no? Que es 2 y la altura también es 2, por eso es que aquí sale 2 por 2, pero su distancia baricéntrica es de acá hasta el eje neutro que es 7.54. Ahora, por teoría, para hallar el momento estático en el eje 2, ¿qué tengo que hacer? Sumarle. Tengo que tomar en cuenta de este eje todo lo que está por abajo. Y fíjate que el área que yo tengo es esta de acá y también esto de acá. Como sea, lo tengo que obtener. El momento estático que me genera esta de acá y esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Como yo ya tengo el momento estático en C, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Me queda hallar este momento estático que está en hueco. O sea, puedo hallar este momento estático y sumárselo a C. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular esta nueva altura, ¿no? Es una nueva altura, no la conozco. Tengo que calcular la base, sí la conozco. Esa nueva altura la tengo que calcular y también tengo que calcular la distancia desde este centro de gravedad hasta acá. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero me doy cuenta de lo que yo puedo hacer. Fíjense, como yo tengo que tomar el momento estático de esto y de esta figura completa, voy a olvidarme que calculé el momento estático en C y es como si aún no lo hubiera calculado. Entonces, lo que voy a hacer es al momento estático de esta figura, de todo esto, ¿no? Que es del 3, le sumo el momento estático que me genera, pero tomando en cuenta el área completa. El área completa. Con eso completo esto y esto de acá. Entonces, me conviene este, ¿por qué? Porque de esta área completa de acá, ¿no? De la parte central, yo ya conozco su área, o sea, conozco la base y conozco la altura. También conozco de su centro de gravedad, la distancia hasta acá, ¿no? Lo tengo en tabla. Entonces, me conviene eso, pues. Entonces, lo que yo hago es, al momento estático en 3, que es esto de acá, le sumo esos datos. Yo sé que la base de esto es 8. 2. Y sé que la altura es
8. Y de tabla saco el D sub I, que es la distancia desde el pericentro hasta el eje neutro. Y con eso llego a calcular el momento estático en 2. Y me saldría lo mismo si es que yo al momento estático en C le sumo el momento estático que me falta acá, ¿no? Me saldría lo mismo. O sea, es mucho mejor esto que les estoy diciendo, porque directamente lo sacan de tabla los valores. No tienen que estar calculando esta distancia ni el centro de gravedad que me generaría de esta parte de acá que me queda. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Ahora sí, ahora dígame cuánto sale. Más pequeña. Sale 1337,44. Ya. 1347. 37. 37.44. Ahora hay algo que se tiene que cumplir acá. Los momentos estáticos del eje neutro que me genera la parte de abajo tienen que ser lo mismo que lo que me genera de la parte de arriba. ¿Ya? ¿Cuánto sale acá? Obviamente acá los valores van a salir diferentes. ¿Por qué? Porque fíjense que esta parte de abajo no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Esta parte no lo estamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque ya sacamos el momento estático en el eje neutro, pero por la parte de arriba. O sea, con eso estoy diciendo que si nosotros llegamos a calcular este momento estático hueco de acá y se lo sumamos a la parte de abajo, se me da los momentos estáticos totales de la parte de abajo y de la parte de arriba van a ser los mismos, van a ser iguales, ¿ya? Pero no es necesario que lo calculemos este hueco de acá, porque al calcular este momento estático hueco, ¿qué estamos consiguiendo? El momento estático de la parte de abajo, pero con respecto al eje neutro, ¿no? Como ya lo tenemos de la parte de arriba, este de acá, o sea, va a salir lo mismo. ¿Cuánto sale a ver acá? 1342. ¿Viste? Fíjense, 1342.37. Correcto. Entonces fíjense que si yo calcular este momento estático y se lo sumo, fíjense que acá se va a sumar, ¿no? Y va a llegar a 1342, porque me falta un pedacito acá, ¿ya? Y esta altura que yo tengo acá, creo que es 2 centímetros, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ya, algo de, bueno, incluso es menos de 1 centímetro, 0.54 centímetros. Entonces, esta altura 0.54 por 30 y la mitad de 0.54 me hace lo restante para llegar a 2.342, ¿ya? Ahí vamos ya. Entonces, después de calcular los momentos estáticos, lo único que tengo que hacer es hacer mi tablita. A ver, acá vamos a tener nuevamente secciones, sección, luego tenemos B, te lo voy a hacer más chico, luego ya tengo todos los datos, lo único que me queda es hallar esto, ¿no? Ahora, hagan lo mismo acá, esto de acá, guárdenlo en A o en cualquier otra variable y le van multiplicando momento estático sobre base, lo mismo, ¿ya? Y me van hallando las tensiones equivalentes. Ahora, para que podamos hacerlo lo más rápido posible, hállenme lo que está en C solamente. ¿Cuánto sale en C? Ya, acá los coeficientes son los mismos. Acá es 3, y acá en 2 superior sigue siendo 3, y acá luego 1, 3, ¿ya? Esos son los coeficientes de transformación. ¿Cuánto sale la tensión en el eje C? En la línea neutra me sale 19,81. ¿Cuánto? 19,81. Ya. Vayan alistando su compás, su hoja para que hagamos el círculo mora. Ustedes lo tienen que hacer acá, ¿no? Porque yo acá no puedo hacer a escala. Pero vamos a ver cómo les sale a ustedes. Díctenme solamente lo de C. Eso es lo único que necesitamos. Y acá vamos a diagramar acá mientras. Ahora, diagramar esta parte de acá es mucho más fácil todavía.
No hay ciencia acá en diagramar. ¿La pequeña? Ya. Acá vamos a diagramar las tensiones cortantes equivalentes. La pura pequeña. Ya. Fíjense. Acá llegó a 19.81. Ahí sube. Eso es en el eje neutro. Luego seguramente de 19 Va a subir. va a bajar o va a subir. Va a subir porque el dibujo. Entonces sale 286,14. 74. ¿Coma 14? 75. ¿Cuánto? 75. 75. 7,5. ¿Y los demás cuánto sale? A ver. Va a bajar este, porque este valor es menor que este de acá. O sea, acá va a venir, va a bajar un poquito. Ahí. Esto va a ser el 2 superior. Ahora, como estos tienen los mismos valores, pero acá la base es mucho menor, acá va a subir así, exponencialmente. Ahí. ¿Ya? Luego, de 2 inferior se pasa a C y a 3 superior. Ese valor va a bajar así. De a poquito va a bajar. Luego el 3 superior, fíjense, está con base 2. Luego el mismo número se pasa a base 30. Entonces acá va a bajar exponencialmente así. Así. Va a bajar así. Y luego cierra en 0. ¿Ya? Y en las equivalentes, ¿qué pasa? Lo mismo. En las equivalentes vamos a tener, en las reales, gasto la tensión real. Acá va a venir ahí un poquito más grande que este va a ser. Porque el área transformado es esta parte de acá y esta parte de acá, ¿no? Acá va a ser un poco más grande, pero igual acá. Y acá me imagino que va a bajar un poquito. A ver. Tendríamos que saber los valores, cuánto sale acá, a ver. No, esto va a seguir siendo así. Esto va a seguir viniendo de acá, va a bajar un poquito. Y de acá va a bajar, va a subir. La pequeña. Así va a ser. O sea, lo único que cambia es que aumentan estos valores. Estos dos de acá se hacen un poquito más grandes de lo normal. Vamos a hacer un poquito más exagerado. Ahí. Porque esta parte central no se transforma, ¿no? No cambia. No cambia en nada. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Para analizar el elemento diferencial nos importan las tensiones en este eje C. Nos importa esta tensión transformada. Esa tensión transformada normal, ¿cuánto nos salió? Salió 46.33. De tensión. Y es positivo, ¿no? Acá, el signo que le damos a las tensiones acá es en función de que si la cortante del esfuerzo interno es positivo o negativo. Como el de nosotros era positivo, todo es positivo acá. Todo, absolutamente todo es positivo, ¿ya? Si fuera negativo, todo es negativo. O sea, acá, lo que nos importa es esta de acá. Esta tensión, ¿ya? Pero esta tensión es una tensión cortante Máximo. XY y es positivo. ¿Cuánto es el XY? 286.75. Ya, eso. Y le ponen unidades, ¿no? 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso. Ahora, la próxima pregunta que les lanza después de que ustedes tienen que realizar esto es representar el elemento diferencial, ¿no? Sí. Diferencial con los esfuerzos en su esfera, digamos. Entonces, el elemento diferencial es este. A ver, primero dibujemos los ejes. Te dan unos ejes así. ¿Ya? Este es el eje Y y este es el eje X. El elemento diferencial está ahí. Ese es el elemento diferencial. Nosotros tenemos que dibujar estos esfuerzos que acabamos de hallar. Ahora, cuando nosotros analizamos viga, esta de acá viene a ser la tensión normal en X, pero la en Y no existe, no hay, es 0. Entonces, como este es el eje X,
Y esto es positivo, cuando es positivo es de tracción. El elemento diferencial tiene este esfuerzo. Vamos a hacerlo con azul. Para arriba. Tiene tracción, tensión X. Y acá, tensión X. Están en equilibrio, ya tienen que estar en equilibrio. Luego la otra tensión que tenemos es esta tensión XY. Acá tengo siempre un par ordenado cuando es de tensiones cortantes. XY quiere decir que primero corta en el eje X y es paralelo al eje Y. Entonces, acá como es positivo, las tensiones cortantes siempre se dibujan en cada cara. Es un par de fuerzas, una cupla, puede ser así. Bajo. Son del mismo valor, pero en sentido contrario, unido por un brazo de palanca, eso se le llama cupla. Entonces, esta es la tensión Positivo. XY, es la tensión XY, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé cuándo es positivo y cuándo es negativo? Cuando esta cupla me genera un momento positivo, Positivo. o un giro horario es positivo. Si yo quiero, si mi tensión acá me sale negativo, entonces yo lo tendría que dibujar así. Y Negativo. así, de manera que esto me genera un giro antihorario, entonces es negativo, ¿ya? Para saber cuál es negativo. Pero como el de nosotros es positivo, lo voy a dibujar así. Viene acá esto, viene acá esto. Entonces esto es la tensión cortante XY, ¿ya? Ahora fíjense, si yo lo dejo así, eso está en desequilibrio. O sea, si yo hago sumatoria de fuerzas o de tensiones horizontales, esto está en equilibrio, ¿no? Hago de tensiones verticales y está en equilibrio también. Pero ¿qué es lo que está en desequilibrio? Fíjense que acá estas dos fuerzas me generan un momento, no es este de acá. Positivo. Tiene que haber otro momento de la misma magnitud Negativo. que haga equilibrio a eso. Entonces es por eso que aparecen unas tensiones siempre, estas de acá, de sentido contrario. Y esas tensiones se le llaman tensiones YX. Y estas tensiones YX son siempre iguales que estas, pero con el signo cambiado. Entonces, este va a ser menos 286.75. Entonces, siempre que nosotros saquemos una tensión de acá del diagrama, siempre vamos a sacar esta tensión. Esta otra va a ser la misma tensión que esta, pero con signo cambiado. Si acá nos hubiera salido tensión negativa, esta sería positiva, ¿ya? Así. Entonces, esta es la representación del elemento diferencial con las tensiones en sus caras. Entonces, de ahí les puede pedir tres cosas a ustedes. Les puede pedir tensiones principales, les puede pedir las tensiones máximas y mínimas de corte, o las tensiones para un ángulo de giro cualquiera que él le dé la gana, ¿no? Se lo va a dar ahí. Solo les pido una sola cosa. Esto ya lo tienen, ¿no? Lo voy a borrar para que hagamos las tres aproximados de mi círculo me salga de 15 centímetros, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el ingeniero? Lo que hace el ingeniero es elegir la tensión mayor y él dice, él se da, ¿no? La tensión mayor me va a dar, yo quiero que esté en unos 10 centímetros de papel, digamos. Y entonces él de ahí calcula la escala. Pero ¿qué pasa si le pelan ustedes y le sale un círculo mucho más grande que las dimensiones de su hoja, digamos? Entonces van a tener que calcular, darse otro valor y calcular otra escala y volver, o sea, en ese afán de ir recalculando y recalculando van a perder tiempo. Entonces, para irse a la segura ustedes adoptan un radio de 7.5 centímetros y de ahí sacan la escala, ¿no? La escala, ¿cómo lo van a sacar? Van a decir, si en 7.5 centímetros de papel me tiene que entrar ¿cuánto de tensión? Eligen la mayor ustedes. Me va a entrar esta de acá, que es la mayor, ¿no? Si fuera la tensión en X mayor, elegirían esa, pero en este caso es esta. En 7 centímetros de papel me va a entrar 286.75 kilogramos sobre centímetro cuadrado de tensión. O sea, estamos diciendo, ¿no? En 7.5 centímetros de papel me van a entrar 286.75 kilogramos sobre centímetro de tensión. Entonces me pregunto, en un centímetro de papel, ¿cuánto me va a entrar? Esa va a ser mi escala. ¿Ya? Entonces mi escala va a ser, en un centímetro de papel me va a entrar, y hago la regla, ¿no? 1 por 286
286 dividido entre 7.5. Entonces mi escala va a ser 286.75 dividido entre 7.5. Obviamente acá tiene que ir multiplicado por 1, pero se sobreentiende que no le afecta, ¿no? ¿Cuánto le sale ahí? La escala. Ya, entonces la escala es, en 1 centímetro de papel entra 38.23 kilogramos sobre centímetro cuadrado de tensión. Entonces, eso es lo primero que hago. Ahora, ¿qué es lo segundo que voy a hacer? Voy a calcular los planos X y Y. Recalculo los planos X y Y. Entonces, esos planos X y Y están dados por un punto E, que sus coordenadas son estas: tensión en X, tensión X y Y, y la coordenada otra que es F, que es tensión en Y, y la otra es tensión YX. Fíjense que estas son coordenadas, ¿no? En tensiones, pero como esto está en tensiones, yo las tengo que convertir en centímetros de papel. ¿Qué es lo que voy a hacer? A cada tensión, a tensión en X, por ejemplo, la convierto, lo vuelvo en centímetros de papel, dividiéndolo por la escala. Por ejemplo, mi tensión acá es 46.33. Lo divido por la escala que es 38.23 y se convierte en centímetros de papel. Y lo mismo acá, tensión XY va a ser 286.75 dividido entre 38.23. Acá sé que me va a salir 7.5. ¿Acá cuánto me va a salir? 1,21. ¿Ya? Así. Entonces, estos son centímetros. O sea, si yo quiero expresar 46.33 centímetros, o sea, 46.33 kilogramos sobre centímetro cuadrado de tensión, todo esto va a estar expresado en 1,21 centímetros de papel. Esa es mi escala. Entonces, calculo, ¿no? Esto, o sea, prácticamente reemplazo, digamos, el punto E, que es el plano X, y esto es para el plano Y, va a estar ubicado en qué. Acá va a estar ubicado en 1.21 y la otra coordenada es 7.5. Ahora en F va a estar ubicado en 0, porque acuérdense, la tensión en Y es 0. Y acá es menos, ¿no? Menos 7.5. Esas son las coordenadas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. También voy a hallar el radio. Bueno, el centro de gravedad del círculo de Mohr se halla con esto. El centro de gravedad del círculo de Mohr se halla con tensión en X más tensión en Y dividido entre 2. Eso no es, porque acá creo que le suman más 0. Pero ustedes hallan solamente con así. Prácticamente esto dividido por la mitad, porque la tensión en Y es 0. ¿Cuánto le sale? 0.60 y... ¿Cuánto? 67, por eso no. 61, ya. 0.61 centímetros. Este es el centro de gravedad. Entonces vamos a ver. Dibujemos. Primero vamos a dibujar los ejes. La pequeña. Bueno, en su caso de ustedes, primero ubiquen el centro de... Acá van a tener su hoja de papel, ¿no? Vamos a hacerlo así. Ya, así más o menos. Ustedes se dan un puntito que va a ser el centro de gravedad de su círculo de Mohr. El centro de gravedad del círculo de Mohr. ¿Ya? Este es el centro de gravedad de su círculo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Para hallar por donde corta el eje, ¿no? El eje de tensiones, porque primero en el eje real tenemos esto. Esto es X y Y, pero para el círculo de Mohr, este eje es la tensión cortante y este eje es la tensión normal para el círculo de Mohr. ¿Ya? Entonces, primero van a hallar, ustedes se dan un punto que va a ser el centro de su círculo. Ahora, se fijan acá en el centro de gravedad. Si esto es positivo, avanzan esta distancia para atrás, así. Lo miden con su regla y avanzan para atrás. Si esto fuera negativo, tienen que avanzar para adelante.
donde le dé, ¿no? Esto, donde le dé, como esto es positivo, avanzan 0.61 centímetros para atrás y ahí van a trazar ¿qué? Esto, ¿no? ¿Eso qué viene a hacer? El eje de las tensiones normales, ¿ya? Así. Entonces, desde acá, como ya tienen esto ubicado, ¿qué van a hacer? Acá tienen los planos estos. Esto de acá, estas coordenadas, lo van a ubicar los dos puntos. Fíjense, primero ubican el plano X, que es 1.21 y 7.5. Entonces, como este es un eje, fíjense, en el eje acá, todo lo que va para allá es, para la derecha es positivo. Si va para la izquierda es negativo, ¿no? Si va para arriba es positivo y si va para abajo es negativo, como siempre lo hemos conocido, ¿verdad? Entonces, acá me indica, acá es positivo, 1.21 positivo para, ¿no? Entonces, fíjense, acá es esto y esto, por ahí más o menos. Todo esto digamos que es 1.21, ¿ya? Y para arriba es, porque es positivo, 7.5, más o menos así. Ahí, digamos que esto es 7.5. Y luego, ¿qué hacen? Acá en F, para ubicar el plano F, 0 en el eje X, ¿no? O 0 en el eje de las tensiones normales, y en el eje de las tensiones cortantes, menos 7.5. Desde este punto que es su 0, 0, esto es su 0, 0. Para abajo, 7.5. El mismo valor que este, pero para abajo. ¿Ya? Y así le va a ir quedando. A ver, avancen hasta ahí. Nadie. Su punto E, ¿no? Y este es su punto F. ¿Qué van a hacer? Lo van a unir. Seguramente esta recta le va a cortar justamente por este centro que ustedes hallaron. Este centro de acá. Por acá les va a cortar. ¿Ya? ¿Y qué hacen? Hacen el círculo, ¿no? Obviamente acá me va a salir mucho más grande que la hoja porque yo no... Así, ¿ya? Ponen el puntal acá y el lápiz acá y empiezan a trazar. La cuestión es que tienen que trazarlo con respecto a este centro, el círculo. ¿Cómo dijo? ¿Puedes repetir? Tienen que, este centro de acá que ustedes hallaron, ¿no? Por ahí tiene que pasar esta línea, si ustedes conectan de E a F. Y ahora, desde este punto hasta acá viene a ser el plano X. Y desde este punto hasta acá tiene que ser el plano Y. Esos son los planos. El compás lo colocamos Esta al recta, centro. si ustedes conectan desde el punto F hasta el punto E, siempre le va a cortar acá al centro, justamente en la misma coordenada que ustedes hallaron acá. ¿Ya? Les tiene que cortar ahí. Corta ahí, ¿y qué van a hacer? Después trazan el círculo, ¿no? Con respecto a este centro, ponen acá la puntita y acá ponen el lápiz. Pueden ponerlo acá o bien acá. La cuestión es que cuando ustedes le den a girar, ¿no? Esto va a venir acá y va a coincidir con este punto sí o sí. Si es que no les coincide es que están haciendo algo mal. Tiene que coincidir sí o sí. Por acá. ¿Ya? Por el momento lo tienen así. Esa es la construcción del círculo de Mohr. Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa si les pide las principales? ¿Qué son las tensiones principales? Las tensiones principales son las tensiones máximas y mínimas ¿de qué? De tensión normal. O sea, cuando ya no hay tensiones cortantes, aparecen las máximas de tensión normal. Entonces, lo único que hacen ustedes es, ¿no? Desde este centro de acá, a ver, vamos a hacerlo con azul. Desde este centro de acá, que es el centro de tensiones cortantes y este, ¿no? Es diferente al centro del círculo. Desde este centro, ustedes se trazan una línea hasta que tope hasta este círculo. Esta va a ser la tensión 2. Y desde este centro, trazan otra recta y esta va a ser la tensión 1. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a medir, ¿no? ¿Cuánto mide esto? Lo acotan, digamos, como si estuviéramos en AutoCAD, lo acotan. Miden con su regla. Para eso es la regla, ¿no? Para que midan ahí. ¿Cuánto le sale de distancia acá? ¿Ya? Lo miden, entonces van a tener acá tensión 1 y tensión 2. Ahora, la tensión 1, fíjense que va a ser positiva, ¿no? Porque de acá, del centro, están avanzando a la derecha.
que va a ser positivo. ¿Más cuánto? ¿Alguien lo ha hecho? 6,3. 6.3 centímetros. Y esto va a ser negativo porque fíjense que va desde el centro, o sea, desde el eje para atrás. Si va a ser negativo, ¿esto va a ser cuánto? La tensión 2, 6,3 de la tensión 2. Ah, ya, este es Ajá. 6.3. Y la tensión 1, me imagino que va a ser mucho más, va a ser Es distinto a cómo lo hace el ingeniero. distinto. Solo la construcción del círculo de Moore es distinto, porque lo que hace el ingeniero es darse el eje. 8,8. A ver, ¿cuánto? 8,8. Ya, lo que hace el ingeniero es darse el eje, darse una escala y del eje, ¿no? Primero calcula esto, ¿no? Y luego directamente lo que hace es graficar acá y acá y encuentra y luego Mucho te la grafica relazo, acá ¿no? y encuentra el círculo. Lo mismo que yo. O sea, lo único diferente que estamos haciendo a los ingenieros es adoptar nuestra propia escala para que no se salga de nuestra hoja y calcular este centro de gravedad para poder ubicarlo acá, para poder ubicar este eje de acá, porque el ingeniero ya se lo da ya se lo da el eje, pero nosotros lo estamos hallando para que no se salga de la hoja de papel. Entonces, como ya tienen acá las dos dimensiones, ¿qué van a hacer para encontrarlo? Para hallar sus valores reales, lo multiplican por esto de acá, por la escala. Entonces acá lo multiplican por 38.23 y acá 38.23. Van a tener las tensiones máximas y mínimas de corte. Y también, ¿no? Como este es su eje, ¿no? Este de acá es su eje X, ustedes con su transportador tienen que hallar este ángulo de acá. El ángulo, vamos a hacerlo con otro color. Este ángulo, este es de acá hasta acá. Esto se llama el ángulo de X a 1. Esta es la nomenclatura para las tensiones principales. X a 1. ¿Ya? Va desde X, el plano X, hasta 1. Hasta ahí va. Entonces, el ángulo que ustedes encuentren acá, obviamente va a ser, esto es 2 veces. ¿Ya? 2 veces, es el doble de lo que van a dibujar acá. O sea, ustedes, para representarlo acá, ¿qué van a hacer? Van a tener 2 veces este ángulo, ¿no? X1, ya no sé cuánto le va a dar. Me imagino que esto es unos 60 grados, ¿no? Digamos que es 60, digamos. Entonces, acá, para convertirlo acá al plano XY, tienen que ponerle 180. X1 solamente, o sea, va a ser 30, ¿ya? A ustedes le va a salir diferente, yo me lo estoy adoptando porque más o menos yo veo que es 70 grados, o un poquito más. Entonces, fíjense, acá hay una cosa. Fíjense que este es el plano X y este es el plano Y. La distancia entre el plano X y entre el plano Y en ángulo, ¿cuánto es? O la pequeña. 180, ¿no es? Todo esto es 180 grados. Y acá, en el eje X y Y, esto es 90. O sea, fíjense que acá mismo estamos viendo que acá, como acá es 90, en el círculo de Moore, esto es como si se trasladara acá y el eje Y aparece ahí. Entonces, ya esto es 180 grados, ¿no? Por eso es que es 2 veces. Porque acá lo que estamos haciendo en el círculo de Moore es este eje de acá, abrirlo y ponerlo en 180 grados en una recta, ¿ya? Por eso es que es 2 veces este ángulo de acá, en el círculo de Moore. ¿Cómo encontró ese ángulo? Es 0,61. El 6. Esto, allá, es el centro del círculo de Moore. Aplicando esta fórmula, es tensión en X más tensión en Y dividido entre 2. Sí, porque esta es la coordenada, la otra coordenada, pero siempre corta en 0. Eso es la parte del formulario. Pero como si van a analizar viga, siempre le va a aparecer solamente la tensión en X, porque la tensión en Y es 0. Y a partir de ese, sí. Y a partir de ese 0,61 recién se parte del 1,61. Ya. Esto, ¿para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder ubicar este eje de tensiones, porque en un principio no sabemos dónde está este eje de acá. O sea, lo único, el ingeniero hace esto.
El ingeniero tiene la hoja y se da el eje, ¿no? Se da el eje, se dibuja el eje y él ubica, en función de ese eje, ubica dónde está el círculo. Pero lo que nosotros estamos haciendo es tener la hoja, ¿ya? Y nosotros primero ubicamos el círculo bien centradito en la hoja. Y recién, después, allá, tomando el centro del círculo, de ahí vemos dónde está. Quizás el eje está por acá, o quizás está por el otro lado, no sabemos, ¿no? Ubicamos, en función del círculo, ubicamos este eje de tensiones. Y obviamente la otra pasa por el centro nomás, ¿ya? Ahora, la ventaja de esta es que nosotros lo ponemos en círculo y ya ubicamos el eje de tensiones. Pero ¿qué pasa en esta de acá? El ingeniero se da el eje y tenemos que ubicar con el eje, tenemos que ubicar el círculo. Pero ¿qué pasa si el círculo se te sale de la hoja, digamos? Lo vas a tener que hacer otra vez, ¿no? Tienes que darte otra escala para que no se te salga de la hoja. Entonces, la ventaja es que con este método vos ya te das el círculo y te aseguras que no se te va a salir de la hoja. Mientras que con este vas calculando, digamos, vas viendo por ahí se te sale o no. Entonces, yo les recomiendo que se vayan directamente a este, porque no se le va a salir de la hoja. ¿Ya? Entonces, después de hallar estas tensiones, lo que ustedes tienen que hacer es representarlo acá, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ustedes hacen un giro horario, para giros horarios acá, midiendo los ángulos es negativo, y si es giro antihorario es positivo. Entonces, como esto es un giro horario, esto es menos 60 y acá menos 30, ¿no? Entonces acá lo que van a hacer es acá medir 30, ¿no? Porque lo están representando en el eje XY y dibujan acá los ejes, así. Así, ya esos son sus nuevos ejes. Ahora, este eje que están midiendo ustedes desde el eje X hasta dónde? De X a 1. Entonces, este se va a llamar 1 y el otro se va a llamar 2. Entonces, dibujan su elemento diferencial. Acá. Este es su elemento diferencial que está rotado. Ahora, las tensiones 1 van en el eje 1. Ahora, como esto es positivo, esta tensión 1 va así, de tracción. Tensión 1 en tracción. Ahora, como tensión 2 es negativo, es en compresión y va en el eje 2, ¿no? Así. Y así. No sé si tienen preguntas. Facilito, ¿no? Solo fíjense que tienen que construir el círculo de Mohr y lo único que hacen es medir con su regla acá y acá, lo multiplican por el factor de conversión que es la escala, miden el ángulo, lo dibujan acá y ya está ya. Eso es las tensiones principales. Ahora, ¿qué pasa? Si no les pide las tensiones principales, ¿qué pasa si les pide las tensiones máximas de corte, digamos? Para las tensiones máximas de corte, lo que ustedes van a hacer es dibujarse un eje acá. A ver, vamos a hacerlo con rojo. Este es el centro del círculo, ¿no? Para las tensiones máximas de corte, ustedes dibujan una recta acá, en el centro del círculo. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer? Van a medir esta distancia de acá hasta acá. Y la distancia de acá hasta acá. O sea, prácticamente están calculando el diámetro del círculo. Perdón, el radio del círculo, ¿no? El radio. O sea que acá la tensión, esto es la tensión máxima y esta es la tensión mínima. ¿Ya? Lo miden. Obviamente la tensión máxima y la tensión mínima siempre son los mismos valores. Solamente que como de acá estamos yendo para arriba es positivo y de acá estamos yendo para abajo es negativo. Entonces se cumple siempre eso. ¿Por qué? Fíjense que acá también las tensiones, este es un tipo de tensiones y este es el otro tipo. Uno va con positivo y el otro con negativo, ¿no? Pero siempre son los mismos valores. Entonces para las tensiones máximas de corte, esto es mucho más fácil, ¿no? Trazan una línea en el centro del círculo, vertical siempre, miden el radio, lo multiplican por acá por el factor y luego para el ángulo, ¿qué van a hacer? Del ángulo siempre se mide desde el eje X, o sea, de este es el eje X, lo miden de acá hasta acá. Ese ángulo es 2 veces, ¿qué? H, bueno, es X, H, ¿ya? Porque acá le ponen el ingeniero, acá le H, y para él esto es H', ¿no? Sí lo pone el ingeniero, entonces ustedes siempre tienen que medir el ángulo desde el eje X hasta el eje H.
Miden ese ángulo y fíjense que esto es antihorario, entonces es un ángulo positivo. Entonces, para volverlo al elemento diferencial, ¿no? En el plano, ¿qué van a hacer? Con la ¿Qué pequeña. vamos a hacer? Tienen acá el eje. Mi batería 10%. Fíjense, esto es para este lado, ¿no? Entonces, miden así, para arriba. Esto es No se puede apurar. el eje X, H, ¿ya? Esto lo completan para que sea cuadradito. Ahí. 90 grados. Y le dibujan el elemento diferencial. Con la Entonces, pequeña. este viene a ser el eje H y este es el eje H'. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le dibujan directamente, ¿no? Como ya lo miden, lo multiplican por el factor de conversión y acá arriba es positivo. Entonces, como es positivo este del eje H, me tiene que formar un sentido horario, ¿no? De giro. Entonces va a ser así. Esto es tensión máxima, así. Y la otra va a ser sentido contrario, ahí y ahí. Esto es tensión mínima, ¿ya? Y obviamente los dos tienen el mismo valor, y así. Ahora, ¿qué más les puede pedir el ingeniero? Lo otro que les puede pedir es, le puede decir, ¿no? Quiero que me hallen las tensiones para este ángulo X, N, no sé, puede ser 200 grados, digamos. Puede darles este dato, o también puede darle 2 veces XN, 400, digamos, así. O no sé, pues quizás le da 370, no sé, lo que le dé la gana, ¿no? Ahora hay una cosa acá, si el ingeniero les da este 2 veces XN, ¿no? Este 2 veces XN, el ángulo que ya está acá, pues acuérdense que en el círculo es 2 veces, pero si el ingeniero les da así el dato, entonces para ponerlo acá, ¿qué tienen que hacer? Multiplicarlo por 2 y va a ser 2 veces XN y va a ser 400, digamos, así. A ver, hagamos con la primera, digamos. Hagamos con la primera. Con la primera, fíjense, ustedes saben que el círculo completo, ¿cuántos grados es? 360, ¿no? Para donde ustedes giren. Pero como acá les da positivo, como es positivo, ¿para dónde tienen que girar? Sentido antihorario. O sea, es como si ustedes dieran así. Vienen, dan la vuelta completa, es 360. Ahora, ¿cuánto les queda por girar? 40. Entonces, esos 40 se los giran para este lado así. Entonces, ¿qué van a hacer? Les quedó acá el punto, ¿no? Entonces, dibujan una línea de acá del centro que pase por ese punto y por ese punto. Entonces, como esto le dice XN, entonces este es el eje N y este es el eje T. ¿Ya? Ese es el eje T. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes ahora es de acá, miden, ¿no? Acá y acá. Esta va a ser la tensión cortante. Tu batería 2%. NT. Y este pequeño pedacito de acá va a ser tensión N. Ahora lo otro, cuando midan hasta este otro lado, va a ser esta distancia y esta distancia. O sea, este de acá va a ser tensión T y esta altura va a ser tensión cortante TN. Ahora fíjense que siempre el NT y el TN son distancias iguales, ¿ya? Verticales iguales. Entonces, lo único diferente va a ser acá en tensión N y esta es la tensión T. Entonces, ¿qué van a hacer? Miden con su regla cada tensión, cuánto les sale, lo multiplican por la escala y como ya tienen el ángulo ustedes acá, lo único que hacen es, ¿no? Vienen, dibujan acá el eje y ya saben que acá el ángulo, como en el círculo de Mohr dibujaron 400, pero acá es 200 y es en sentido antihorario. Ustedes saben que todo esto es 180 y un poquito más, 20, ¿no? Así. 200. Ahí dibujan. Ahí. Entonces este va a ser, a donde cortó es el eje N y el otro es el eje T. Ahora dibujan su elemento diferencial. Y acá van a poner, por ejemplo, el N nos salió desde este eje para atrás, ¿no? Si es para la izquierda, que es negativo, ¿no? Negativo. Entonces, acá en el eje N va a ser compresión, tensión en N. En T,
nos salió de acá, del eje para la derecha. Entonces, como es para la derecha, es tracción. Tensión T. Tensión T. Ahora, nos fijamos. El NT es positivo porque va del centro para arriba, ¿no? Entonces, así. Este es el NT. Viene así. Tensión NT. Y el otro obviamente es este, ¿no? En sentido contrario. Tensión TN, tensión TN. Y con eso se acaba. Obviamente el ingeniero solamente le va a pedir una de las tres cosas. O le pide las principales, o le pide las máximas de corte o mínimas, o le pide para un plano XY cualquiera. Una de las tres nomás. Ahí termina. Sí, ahí termina. 100. Ahora ustedes pueden seguir practicando como hagan los círculos de Mohr para cada tensión, ¿no? Ustedes eligen, digamos. Por ejemplo, pueden hacer para el eje 2. Círculo de Mohr para el eje 2 va a ser la tensión real en el eje 2, va a ser, por ejemplo, hagan esta de acá, la superior, para 11, y luego para esta de acá que van a calcular, o hacen para cada eje y van practicando el círculo de Mohr. Lo pueden hacer para todos los ejes y van ganando velocidad. No sé si tienen alguna pregunta más, a ver, pueden hacer, vamos a hacer.